Buenos días, hermanos. Nos encontramos hoy día domingo en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a las familias. Qué bueno poder encontrarnos a través de este medio, llegando a sus hogares en este tiempo de aislamiento inteligente, como dice el gobierno, o cuarentena, que recuerden que cuarentena es un lapso de tiempo, no es un tiempo determinado, no es que sean 40 días o algo, sino es el aislamiento. Cuídense, sigan las recomendaciones y por favor, en Bogotá la crisis es bastante fuerte, no se arriesgue sin necesidad, sigamos las recomendaciones. Hoy nuestro tema es la doctrina del sufrimiento en los Salmos. El tiempo por el cual estamos pasando es un tiempo muy difícil que a muchos no les había tocado ni la habían vivido tan de cerca en las crisis, en las pandemias, en las crisis económicas como ahora. Así que una pandemia no es otra cosa que una epidemia a escala mayor. Y eso es extendido y se va contaminando otras y otras personas hasta alcanzar un nivel de incidencia mayor de lo normalmente esperado. Y eso entonces ha ocasionado que mucha gente en el día de hoy esté sufriendo por muchas situaciones que se están viviendo, por salud, por la economía, por el encierro, por tantas cosas que están pasando como consecuencia de esto que estamos viviendo. Entonces, queridos hermanos, hoy nuestro tema en cuanto a los salmos, recuerde que cada domingo estamos tratando acerca de los salmos en los estudios bíblicos. Hoy es el sufrimiento, un bien o un mal para la persona. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Es un bien o es un mal? En los salmos está orar y cantar en medio del sufrimiento. Muchos de los salmos hablan de sufrimiento. La vida es pasajera y llena de dolor según los salmistas. El Salmo 90, por ejemplo, nos habla de la mortalidad del hombre en contraste con la eternidad de Dios. Recuerde que habla acerca de, por ejemplo, el 90:12 dice que enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y antes de eso está diciendo que la vida de la gente es 70 años y en los más robustos son 80. Así que si usted quiere vivir más años, entonces engorde un poquito. Eso es broma. Solo que está hablando de un determinado tiempo. Lo que está hablando es que en la vida de todas maneras del ser humano será acortada. Tarde que temprano Dios nos llamará a su presencia a rendirle cuentas. Sea con coronavirus o sin coronavirus, sea con COVID-19 o sin COVID-19, un día tendremos que partir hacia la eternidad. Ahora, uno puede sufrir de muchas maneras. El salmista inunda su cama con lágrimas. Salmo 6, versículo 6. Pero también en el Salmo 22:6, él se siente como un gusano. También nos dice en el Salmo 22:17 que está muy flaco. Él dice, se pueden contar todos mis huesos. Y las olas del mar han pasado por su cuerpo, dice en el 42, versículo 7. También nos dice que él no puede dormir. Salmo 77, versículo 4. Y tampoco comer. Salmo 102, versículo 4. Habla acerca de que sus huesos arden como fuego. En el Salmo 102, versículo 3. Y que le duelen las espaldas como si se hubiera arado en ellas. Salmo 129, versículo 3. O sea que allí está planteando que uno puede sufrir de muchas maneras. ¿Cuál de pronto de esas usted está pasando? La lista de los salmos de sufrimiento es bien larga. Entre los más conocidos están el Salmo 37, 42, 43, 49, 77, 90, 109 y 137. O sea, salmos de sufrimiento. ¿Esos son qué? Los más conocidos. Pero también se pueden considerar como salmos de sufrimiento el 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 28, 35, 41, 44, 53, 54 al 56, 58 al 60, 64,
69 al 71, Salmo 74, el 79, el 80, el 83, el 88, el 89, el 120, el 123, el 129, el 132, el 140, el 140, del 140 al 144. Esos salmos tienen que ver con ¿qué? Con sufrimiento. Le menciono todo este listado de salmos. ¿Para qué? Para que cuando usted se encuentre sufriendo, para cuando usted esté pasando por una situación difícil, vaya a cualquiera de estos salmos que son salmos de sufrimiento. Hay 4 causas que el salmista nos presenta para el sufrimiento. Para los salmistas hay 4 causas básicas del sufrimiento. La primera es la angustia mental. O sea, cuando hay sufrimiento, viene a nosotros, a nuestra vida, ¿qué? Angustia mental. El salmista sufre porque le parece que Dios no está interviniendo en los asuntos del hombre. Y saben que más de alguno está pensando en este tiempo de crisis, sobre todo los que están sufriendo y padeciendo, a veces se preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Es que Dios no está interviniendo? Y la gente nos dice también, le está diciendo a los cristianos, oiga, ¿y dónde está su Dios? Eso mismo le preguntaron al salmista cuando estaba sufriendo y padeciendo, ¿y dónde está tu Dios? Ahora, sobre todo, también el salmista sufre porque ve la prosperidad de los malos y el sufrimiento de los justos, como en el Salmo 73, en el Salmo 37 y en el Salmo 49. O sea, él está sufriendo, él está padeciendo, ve a los cristianos sufrir y padecer, pero ve que los otros están bien y son malos y están haciendo lo incorrecto. Entonces hay angustia mental por causa de esto. También sufría por las promesas no cumplidas. O sea, menciona incluso las promesas hechas a David, como en el Salmo 89, versículos 33 al 38. Entonces, ¿cómo así que Dios prometió esto y nada? Por ejemplo, Dios ha prometido que va a volver. ¿Y cómo así que está pasando tanto tiempo y nada que viene? Dios ha prometido protegernos en medio de la angustia y mire lo que está pasando. Me llegó unas preguntas acerca de unos pastores y líderes de iglesias, líderes prestantes que tienen coronavirus. Algunos han fallecido por causa de eso. Y entonces preguntan, bueno, pero ¿por qué? Si ellos eran tan buenos y eran buenos cristianos, ¿por qué está pasando esto? Mientras que otros que son malos no pasa nada. ¿Eso ocasiona qué? Angustia mental. Entonces, 4 causas de sufrimiento. La primera, ¿por qué? Angustia mental. Salmo 73, 37 y 49. Pero también hay sufrimiento por las enfermedades físicas. O sea, angustia mental número 1, enfermedades físicas número 2. Y en esos salmos de enfermedades físicas está, por ejemplo, el Salmo 6. El salmista está orando al Señor diciéndole, sáname, oh Dios, porque estoy enfermo, porque mis huesos se estremecen dentro de mí. Incluso hasta habla acerca de el perder de pronto la vida. Ahora, es raro, pero las enfermedades físicas poco se mencionan en los salmos. Sin embargo, el Salmo 6, 41, versículo 8 y el 77, versículo 10 nos habla acerca de sufrimiento por las enfermedades físicas. Una de las cosas que ellos creían en su tiempo era que las enfermedades físicas, muchas de ellas era como consecuencia del pecado. Y entonces, como estaban en pecado, por eso les cayó esa enfermedad física. Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, allí en San Juan, en el capítulo 9, cuando hay un ciego de nacimiento. Y recuerdan la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido ciego? ¿Por qué? Porque estaban atribuyendo que la enfermedad de la ceguera era consecuencia del pecado. La respuesta de Jesús fue, ni él ni sus padres para que hubiese nacido ciego, sino porque hay enfermedades para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, sufrimiento por enfermedades físicas. Entonces, ¿sufrimiento qué? Por la angustia mental. Esa angustia mental, el estar pensando afecta nuestras emociones, las enfermedades físicas,
Pero en tercer lugar, enfermedades a consecuencia del pecado. Porque sí hay unas enfermedades que vienen a consecuencia del pecado. Salmo 90, versículos 7 y siguientes, nos habla de la brevedad de la vida como resultado del pecado. Y por causa del pecado entonces viene la ira de Dios. Y esa ira de Dios se ve en los Salmos 102, en el Salmo 39, versículos 8 al 11. Un ejemplo de ello puede ser cuando la persona se va y se embriaga y borracha, se sube a su carro y va en el carro y se estrella y queda paralítico. Entonces, allí fue un sufrimiento físico por causa de ¿qué? Del pecado. Porque borracho se sube a un carro a manejarlo y es obvio, vinieron las consecuencias. O en otros casos, de pronto hay una riña y en la riña es herido porque salió a tomar licor con sus amigos y demás, entró en una trifulca, en una pelea, le cortaron una mano o él la cortó y puede terminar en la cárcel o en un hospital. Entonces allí el sufrimiento vino por causa de ¿qué? Del pecado. O aquella que fue a abortar y por consecuencia del aborto entonces tiene ahora un problema físico y de pronto ya no puede volver a tener hijos. Eso fue a consecuencia de su pecado. O en otros casos es la pérdida de la vida y entonces también el daño emocional, porque se queda después de eso pensando cómo es que yo aborté, cómo hice esto, y toda la vida le va a acompañar ese sentimiento de que quitó una vida. Es sufrimiento por causa del pecado. Y en cuarto lugar, nosotros encontramos sufrimiento por persecución. Recuerda que estamos hablando en los Salmos. Entonces, sufrimiento por angustia. Se encuentra angustiado, angustia mental, pero también sufrimiento en la parte física por la salud. Igualmente hablamos entonces acerca de sufrimiento a consecuencia del pecado. Y el cuarto es sufrimiento por persecución. La mayoría de los salmos de sufrimiento hablan acerca de la persecución de los buenos por los malos. Salmo capítulo 5, versículo 8, Salmo 42, versículo 9, Salmo 43, versículos 1 y 2, Salmo 55, versículo 3 y Salmo 40, versículo 1. Sufrimientos por persecución. Los enemigos los están persiguiendo. Los enemigos tratan de matarlo. Ahora, algo interesante es que los salmistas no se quejan de la muerte de sus seres queridos. Para ellos, la muerte es algo inevitable en la vida. Es un hecho que se va a dar, se va a presentar. Entonces, ellos no se están quejando por la muerte de los seres queridos. Más bien se quejan es por la persecución que están teniendo y están viviendo. Ahora bien, continuamos entonces con las actitudes que se ven en los salmos en cuanto al sufrimiento. ¿Cuál es la actitud que tomamos? ¿Cuál es la posición que tomamos en cuanto al sufrimiento? Ahora, en este tiempo de sufrimiento, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué actitud estás tomando en cuanto a ello? Veamos el Salmo 37. En el Salmo 37 se nos indican dos cosas para vencer la angustia mental. Recuerda que hablábamos acerca de la angustia mental, el sufrir por angustia mental. El Salmo 37 nos indica dos cosas para vencer esa angustia mental. La primera, confiar plenamente en el Señor. Salmo 37, versículo 5. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué? Confiar plenamente en el Señor. Y en segundo lugar, ocuparse de algo útil. Entonces, la primera es confiar en el Señor plenamente y la segunda, ocuparse de algo útil. Salmo 37, versículo 3. Hay que esperar en silencio la obra de Dios. En cuanto a la enfermedad física, lo que dicen los salmistas es, hay que aguantar. Se puede recordar las bendiciones del Señor y confiar en la liberación que Él ha tenido en el pasado. Salmo 77, versículos 6 al 12. Pero entonces la recomendación del salmista es, en cuanto a la enfermedad física,
hay que aguantar. Va a salir adelante, tarde que temprano va a terminar. En los salmos, queridos hermanos y amigos, nosotros vemos la persona desplazada del gozo de la vida. Esa persona se encuentra aislada de la vida y de su plenitud. Salmo 13, Salmo 22 y Salmo 88. Pero también el salmista con toda sinceridad está clamando a Dios. ¿Recuerda cuando iniciamos que hablamos de canciones y oraciones en medio de las dificultades, de las crisis? El salmista clama con toda sinceridad a Dios, está orando, pidiendo ayuda en la hora del sufrimiento. O sea que en este tiempo de sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Clamar al Señor. El apóstol Pablo lo recomendó, ese buen fariseo que era Pablo, lo recomienda en Filipenses en el capítulo 6, cuando dice: por nada estéis desesperados, sino sean conocidas vuestras peticiones a Dios con toda oración y con súplica. En medio de la crisis, ¿qué? Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. El salmista entonces con toda sinceridad clama a Dios en la hora del sufrimiento y nos muestra su desesperación y dolor. Él está totalmente desorientado, pero no está perdiendo la esperanza. No está perdiendo esa esperanza en el futuro, en un futuro mejor, porque el Dios que le dio la vida lo puede sacar del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40, versículos 1 al 3. Él me librará del pozo de la desesperación. Entonces, el remedio para la desesperación es confiar y descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque el Dios que te dio la vida te puede sacar de ese pozo. Asimismo también el salmista expresa con toda franqueza su dolor, su enojo, su sufrimiento frente a las injusticias de la vida. Pero siempre se le nota la esperanza que tiene cuando lo manifiesta en los salmos. Así que no trates de impresionar a Dios cuando vas a hablar con Dios. Si en este momento te sientes angustiado, abatido, dolido, preocupado, inquieto, no ocultes eso. Ese sufrimiento frente a la vida. Háblale con franqueza a Dios. Dile al Señor que estás pasando por experiencias dolorosas. Sin embargo, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Él a pesar de tus lágrimas. Eso hacía el salmista. A pesar de sus experiencias dolorosas, él confía que Dios les enjugará sus lágrimas, que él podrá sentarse a esa mesa preparada por Dios para los fieles, como está en el Salmo 42, versículo 3, y el Salmo 23, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Queridos hermanos y amigos, los salmos de sufrimiento expresan con toda franqueza las quejas y el miedo que tienen los autores. Ellos hablan con amargura de su suerte. Ellos protestan por su sufrimiento y por las injusticias que tiene la vida. Pero también asimismo, ellos sabían que Dios los estaba escuchando. Ellos tenían fe en el amor y en la bondad de Dios. ¿Y nosotros hoy? Sí, expresémosle al Señor la situación en que nos encontramos. Expresémosle al Señor nuestro sufrimiento y angustias que nos causa la situación que estamos viviendo. Pero recuerda también que Dios nos está escuchando y debemos poner en Él nuestra fe. Debemos poner en Él todo nuestro amor. ¿En qué vamos a poner en Él? ¿Confiando en qué? Confiando en la multitud de sus misericordias y en su bondad. Los salmos, queridos hermanos y amigos, más típicos de sufrimiento y de liberación son el Salmo 3, el Salmo 6, el Salmo 10, 13, 22, 28, 38, 40, 55, 56 y 73. Yo te invito a que hagas un estudio de los salmos sobre el sufrimiento tomando estos textos que te he dado, estos salmos,
porque los salmos de sufrimiento son las expresiones de las experiencias más profundas que tiene en la vida el salmista. El autor está viviendo al borde del abismo en la vida. Y esto incluye enfermedades, como está en el Salmo 6. Incluye la amenaza de los enemigos. Incluye que está viviendo totalmente desorientado. En estos salmos de sufrimiento también se encuentra la experiencia de reconocer que Dios es Dios. Reconocerlo a Él como el Rey y el soberano del mundo. Ese Rey y soberano del mundo le da una nueva orientación a nuestra vida. El salmista muere a la vida vieja y le da a él la oportunidad de darle una nueva vida, y reconoce que esa nueva vida es el regalo de Dios, que no es algo merecido, como lo manifiesta Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que en los salmos también encuentras que la nueva vida es un regalo de Dios, que no es algo merecido. Otra de las cosas es que los salmistas creían que la enfermedad era el resultado del pecado. Salmo 38, versículo 11. Cuando alguien se enfermaba, sus familiares y sus amigos sospechaban que ocultaba algún pecado secreto que le causaba la enfermedad, como está en el Salmo 41, 8. Si miras el libro de Job, los amigos de Job van y lo visitan. Pero en la visita que le están haciendo, ¿sabes qué le están diciendo a Job? Que la enfermedad, el problema que tiene Job, lo que está viviendo es a consecuencia de pronto de algún pecado que tiene escondido. Pero pese a su dolor, los salmistas no dejaban de orar y de clamar buscando el rostro de Dios. En la oración, ellos no guardaban su sufrimiento, ellos lo confesaban. Su oración era una explosión de decepción y de amargura, como está en el Salmo 88, versículos 4 y 5, y los versículos 14 al 17 del Salmo 88. Tal vez el mejor alivio que ellos tenían era que no guardaban rencor en su corazón, sino que expresaban libremente la decepción que tenían. Ellos eran abiertos al hablar con Dios en sus momentos de crisis, en sus momentos de angustia. No se guardaban nada, no se guardaban su decepción. El asunto es que a veces nosotros queremos mantener una apariencia de piedad, queremos mantener una actitud como tan santa. ¿Y cómo vamos a hablar con Dios y a decirle cómo nos sentimos? Mire, ellos incluso llegaban a decir en un momento dado, a causa de la persecución de sus enemigos, decían: destrózalos, Señor, destruye a sus hijos, quiébralos contra una peña. Y eso es terrible cuando uno escucha eso. ¿Cómo así que cojan los niños de los enemigos y los tire contra una piedra? Pero no era lo que estaban ellos buscando en sí, no era lo que estaban deseando, sino que en su angustia ellos le decían a Dios: Señor, haz eso con ellos. Pero le dejaban a Dios que Dios fuera el que tomara la decisión. Entonces, a veces nosotros tratamos de ocultar algunas cosas. Yo recuerdo en un tiempo que estaba orando con los salmos en mis devocionales, y en una ocasión orando con los salmos, entonces encontré cuando decía: Dios, toma a mis enemigos y destrúyelos, acábalos a todos. Y a mí me pareció eso como muy duro, y entonces, Señor, pero yo no tengo enemigos para desear que les hagas eso, pensando en que el Señor dice: ama a tus enemigos. Bueno, realmente ellos sabían desde el Antiguo Testamento que Dios les mandó a amar aún a los enemigos, pero ellos estaban siendo sinceros con Dios. Ellos le estaban diciendo a Dios verdaderamente cómo se sentían. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, el autor de Hebreos dice: acerquémonos a Dios con corazón sincero, con un corazón transparente. Debemos decirle a Dios cómo nos sentimos, debemos decirle a Dios lo que sentimos, debemos decirle a Dios lo que experimentamos en nuestra vida. Porque ¿sabes qué?
Dios ya nos conoce. Dios sabe lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en mí, qué hay en mi mente, qué hay en mi corazón. Eso lo conoce Dios muy bien. Entonces no puedo tratar de decirle a Dios, cuando estoy aborreciendo a alguien, decirle a Dios, Señor, mira, yo no aborrezco a nadie, yo quiero mucho a fulano. No, Señor, yo en este momento no lo quiero, no lo amo, me gustaría vengarme de él, pero te dejo a ti la venganza. Enséñame a amarlo. Sería diferente. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué hay en mí. Entonces, queridos hermanos y amigos, les invito a estudiar la doctrina del sufrimiento en los Salmos. Lee los Salmos, está revisándolos, estudiándolos y mira cuáles son de sufrimiento. Te quiero dejar unos versículos para este tiempo de crisis. En San Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 32. Filipenses 4, 19. Salmo 37, 25. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. San Mateo capítulo 6, versículo 26. Salmo 23 y el libro del profeta Isaías capítulo 41, versículo 10. Que estos salmos, queridos hermanos y amigos, y estos textos bíblicos del Nuevo Testamento y del Antiguo, te ayuden para tiempos de crisis, para este tiempo que tú estás viviendo. No dejes de confiar en el Señor. El enemigo tratará de robarte la paz que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero recuerda que Dios siempre estará contigo, donde quiera que vayas. Dios siempre estará contigo en cualquier tiempo. Está en este tiempo de crisis. Está contigo en este tiempo de pandemia. Está contigo en este tiempo de crisis. Pero confía en Jehová, Él hará. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu bendición para nuestra vida. Bendigo a mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, bendigo a sus familias y te pido en el nombre de Jesucristo que les guíes y les ayudes cada día a descansar en tu presencia. En este momento de angustia, en este momento de aflicción, en este momento de crisis que ellos están viviendo, yo te pido, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que los escondas en el hueco de tu mano, que tú seas su refugio para ellos, su pronto auxilio en la tribulación. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y les invito a que sigan sintonizándonos en santel.info y también pueden ver este estudio después en la tarde y a partir del lunes en YouTube Santel TV y también en YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Que Dios les bendiga y tengan un buen tiempo en el Señor. Les invito durante la semana a ver Cuarentena con Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones para todos.